Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Comenzamos, feliz año a todos. Comenzamos las charlas de este año con Moisés. Moisés es una persona que conocimos nosotros a través de Instagram. Tiene un canal que es una maravilla, habla sobre muchos barrios de Madrid y sobre todo temas relacionados con ferrocarriles, metro Exacto. e infraestructuras. Ahí le vimos, le conocimos, le llamamos y él tuvo la gran amabilidad de venir a hacer esta charla y con el reto de que sus reels son minuto y medio y aquí tiene que hablar 40 minutos. Entonces, De acuerdo. que nos dé información suficiente para ello. Le pedimos que hablara, él conoce mucho la historia de Madrid y de las infraestructuras de la ciudad, pero le pedimos que hablara de este barrio porque es el nuestro. Así que muchísimas gracias, David, por venir. Digo, Moisés. Moisés. Bueno, y adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, vecinos y vecinas de Ciudad Lineal. Ante todo, muchísimas gracias por haber venido a este coloquio. Así que lo vamos a hacer sobre todo llevadero para que participemos todos y así estamos todos involucrados. ¿De acuerdo? Como ha dicho mi compañero, este coloquio va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Así que, bueno, a vosotros os va a pasar volando, seguro. Y bueno, dicho sin más dilación, vamos comenzando. Este coloquio, como os habréis imaginado, va a hablar sobre este distrito, sobre Ciudad Lineal. Y vamos a hablar sobre dos partes. La primera, el origen de Ciudad Lineal como distrito, es decir, el modelo urbanístico que creó Arturo Soria y por qué el distrito de Ciudad Lineal es como es. Y luego, por otra parte, vamos a hablar de curiosidades del distrito de Ciudad Lineal. Es decir, no solo de lo que hizo Arturo Soria, sino del distrito entero. Es decir, esto incluye barrios como La Elipa, Ventas, Pueblo Nuevo y todo eso. Y bueno, ya os lo ha dicho mi compañero, pero me presento de todas formas. Yo me llamo Moisés Martínez, pero en redes sociales soy conocido como Ferromagerit. Estoy en redes sociales como Instagram y TikTok, donde cuento con más de 50.000 seguidores. Y ante todo, os quiero agradecer a vosotros de nuevo vuestra presencia y por escucharme. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿os imagináis, os hacéis una idea de lo que es la ciudad lineal? ¿Alguno lo sabe? Bueno, seguramente alguno lo sepa, pero bueno, de todas formas, el que no lo sepa, estamos aquí para explicarlo. Pues bien, el concepto de ciudad lineal se lo debemos enteramente a este señor que veis aquí, Arturo Soria y Mata, un aragonés de Madrid que nació en 1844 y murió en 1920 en el distrito que él mismo creó. Y este señor es conocido básicamente por el modelo urbanístico que cambió la historia del urbanismo para siempre. Sí, el concepto de ciudad lineal es algo completamente madrileño. Eso para empezar. Pues bien, esto se remonta a la década de 1880 del siglo XIX y, en primer lugar, la idea inicial que quiso realizar Arturo Soria fue la de crear una línea de tranvía semicircular, que bueno, muchos de vosotros ahora os lo estaréis pensando que el metro o el ferrocarril o lo que sea necesita una línea de estas que vaya por los barrios del extrarradio de Madrid. Y la verdad es que razón no le falta. Pues bien, como podéis ver en este mapa, esta línea semicircular hubiese comenzado en el distrito en el entonces pueblo de Fuencarral y se habría expandido a lo largo de los barrios del sureste y del sur de Madrid, pasando por lugares como Hortaleza, Canillas, Vicálvaro, Vallecas, y así hasta llegar a la zona del sur, donde hubiese remontado nuevamente para conectar con Villaverde, Carabanchel y así hasta llegar a Pozuelo del Arcón. Vamos, lo que viene siendo una línea semicircular. Esta idea tan visionaria, que hubiese medido aproximadamente 50 kilómetros, fue tildada para muchos como una idea completamente descabellada, por así decirlo. Pero donde veían los demás una idea descabellada, Arturo Soria lo veía como una idea visionaria. Pues bien, esto, como hemos hablado,
y esto pudo ser el primer metro, bueno, no del mundo porque el metro de Londres ya se había abierto unos años antes, pero sí el primer metro de Madrid. O sea, el primer concepto de lo que se hubiese inaugurado como una línea de tren que después hubiese pasado a ser el metro. Pues bien, el proyecto continuó unos años más tarde, en 1894, mediante la creación de la Compañía Madrileña de Urbanización, que fue la empresa que inauguró el mismo Arturo Soria para promoverlo. Pues bien, el proyecto inicial, que se había dividido por fases, vamos a decir, comenzaba, como hemos dicho, con esa primera avenida, con esa gran avenida que habría conectado el noreste de Madrid, que nuevamente hubiese llegado hasta Vallecas y habría llegado desde Fuencarral. Pero, claro, había problemas. Para el contexto de la época en la que estábamos, a principios del siglo XX, había estallado ya la Primera Guerra Mundial. Y, claro, ello provocó una crisis económica que había provocado el retraso de muchos materiales necesarios y, por supuesto, la economía pues, no estaba por la labor, más que nada. Y, por lo tanto, lo único que se pudo construir son estos primeros 5 kilómetros. Estos que veis aquí. ¿Y sabéis qué es esto que veis aquí en el mapa? Correcto, la ciudad lineal. Eso fue la primera parte de lo que pudo ser, de lo que tenía en mente Arturo Soria. Y en eso es de lo que nos vamos a centrar. Pues bien, como podéis ver en este mapa, este fue un proyecto de lo que iba a ser la avenida principal del año 1895, pues Arturo Soria tenía pensado un concepto urbanístico bastante innovador, en el que los bulevares jugaban un papel extremadamente importante. Como podemos ver, la avenida hubiese tenido un gran bulevar central, donde habrían pasado los tranvías a un lado, a cada uno de los lados. Aquí un paseo central para los viandantes, es decir, para los peatones. Y después este paseo de aquí, que lo veis aquí, que es este pequeño espacio, es que hubiera sido reservado para los vehículos y para los carruajes. Y por último, después, como lo vemos aquí, el concepto que tenía pensado Arturo Soria era construir viviendas unifamiliares, es decir, las casas típicas estas con jardín, que tiene 2 pisos, sabemos. Y bueno, este plano que veis aquí es otro proyecto, bueno, es el proyecto de lo que más tarde sería la calle que llevaría su nombre, Arturo Soria, y estas son algunas de las manzanas en la que cada una de las manzanas correspondía a cada vivienda. Como podéis ver, aquí está el poblado de Chamartín de la Rosa, que bueno, no tiene nada que ver a lo que es ahora, que esto viene siendo lo que ahora es Duque de Pastrana. Luego hubiera bajado por aquí, que bueno, que viendo el mapa, que imagino lo reconocéis, que es la calle Arturo Soria, y aquí tenemos lo que viene siendo el barrio de la Concepción, que se construiría más tarde. Y justo aquí en medio estaba pasando el arroyo de la Broñegal, que alguno lo sabrá, alguno no lo sabrá, pero esto, unas décadas más tarde, se convertiría en la M30. Y bueno, antes de hablar de mejor, este es el lema que tenía por bandera Arturo Soria, que rezaba: en la ciudad lineal, a cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín, que describe bastante bien lo que hubiese todas las casas que se habían construido por lo general a lo largo de la avenida. Que bueno, como podéis ver aquí estas son casas típicas que os podéis encontrar en la calle Arturo Soria si os pasáis por ella, porque la mayoría de las casas son así. Y bueno, también están estas casas modernas que se han construido en los últimos años, que bueno, en el concepto, que también en verdad es el mismo concepto, solo que más moderno. Y esto que veis aquí, que vamos a hablar de esto un poco más adelante, es algo crucial y ya lo veréis. Y bueno, finalmente Arturo Soria falleció en 1920 y, como no, por todos los servicios que hizo por Madrid y por el urbanismo en general, se le rindieron bastantes homenajes, entre los cuales la calle que lleva su propio nombre y que mide más de 6 kilómetros, que actualmente discurre entre la plaza de Ciudad Lineal y más allá de Pinar de Chamartín, que bueno, aquí veis una foto de la calle, de cómo es la calle actualmente, y la verdad es que lo cumple bastante bien en la mayoría de las cosas. Aquí, como podéis ver, está el Boulevard Central, que bueno, esto antes era una zona de peatones por donde pasaban los peatones, que ahora es una zona ajardinada. Entre esta zona ajardinada también estaban los coches. Bueno, están los coches que pasan ahora. Y justo aquí a los lados, que aquí no se ve muy bien, pero aquí están las casas de las que
las casas que había diseñado. Y, como no, también tenemos el monumento a Arturo Soria, que este monumento lo podéis encontrar a la altura del número 122, que está justamente por encima del puente de la Cea, que también vamos a hablar de eso. Y bueno, el urbanismo de Arturo Soria, es decir, de las ciudades lineales que había inventado él, esto también supuso una gran influencia en otras ciudades del mundo, en el desarrollo de otras ciudades. Lo podéis ver aquí, que esto es un mapa de Volgogrado, que antes se llamaba Stalingrado, y el primer ensanche que recibió esta ciudad rusa fue precisamente mediante la ciudad lineal que había diseñado Arturo Soria a mediados de los años 20. Este plano, como lo veis aquí, recorre a la altura del río Volga y sobrepasa los 50 kilómetros, lo cual es un ejemplo bastante bueno. Y esta imagen que veis aquí, que seguro que os suena, es el proyecto de The Line. ¿Algunos suena? Sí, ¿verdad? Bueno, este es el proyecto, que imagino que lo sabéis, que hace unos años, en 2015, se había planeado en Arabia Saudí que iba a construirse una ciudad lineal bastante moderna en mitad del desierto, que luego, por lo que sea, se ha tenido que cancelar por esta cosa, por la otra, pero vamos, el caso es que este proyecto ahora mismo está suspenso de momento. Y bueno, el siguiente paso tenemos que comenzar por el primer momento, es decir, aquí comenzó todo, en este punto exacto, en este punto rojo que veis aquí, que no sé si se ve. Bueno, esto que veis aquí es la primera piedra de la ciudad lineal. Es decir, la primera piedra que se instaló para construir todo este proyecto de gran magnitud, que lleva aquí desde el año 1894. Y está justamente aquí, en la plaza de Ciudad Lineal, que bueno, para los más longevos, seguramente sepáis que esto antes se llamaba la Plaza de la Cruz de los Caídos, que bueno, de eso también vamos a hablar más adelante. Y bueno, esperad. Y bueno, subiendo un poquito por aquí arriba, por la calle de Arturo Soria, vamos a llegar a este punto de aquí, que es esta intersección donde está este lugar, el Puente de la Cea, que me imagino, seguramente, cuando habéis pasado por la A2, por la Avenida de América, habéis pasado por esta parte exacta y más de uno se habrá preguntado qué es esa estructura. Pues bien, esto se llama Puente de la Cea, como hemos dicho, y el nombre le viene por unos antiguos estudios de cine, que aunque no lo parezca, antes estaban ahí. Y la CEA viene a significar Compañía Española Americana. Bueno, cinematografía, perdón. Total, estos estudios de cine que antes estaban aquí fueron construidos durante la Segunda República, que desarrollaron bastantes películas, que fue bastante popular a lo largo de la época. Pero claro, con la construcción de nuevos estudios como los de Prado del Rey en Televisión Española, eso supuso que los estudios cayesen en decadencia y eso provocó que cerrasen en el año 66. Y ahora el espacio donde estaban ahora los estudios, ahora hay unos bloques de viviendas. Pero vamos, el Puente de la Cea se llama así por eso, por si a alguno le picaba la curiosidad. Y esta es la imagen de la casa que habíamos hablado antes en la diapositiva anterior. Pues esto es Villarrubín. Y este edificio es súper importante porque en este edificio fue donde vivió Arturo Soria. Se encuentra en el 124 de la misma calle. Que bueno, este edificio de 3 plantas fue bastante señorial, bastante acomodado para Arturo Soria mismamente. Y bueno, con el tiempo este edificio, como veis, pasó a ser un centro de menores que bueno, se ha reciclado de alguna manera y por lo tanto se le sigue dando un uso y por lo tanto todavía sigue teniendo ese valor arquitectónico de lo que fue y de lo relevante que fue para Ciudad Lineal. Y bueno, el siguiente punto, si seguimos subiendo más arriba, llegamos a la piscina del Club Estela. Bueno, esta imagino que sabéis quién es Ava Gardner, y esta actriz tan conocida fue una de las celebridades que más frecuentaba este lugar. Este lugar estaba frecuentado por bastantes famosos, como Antonio Machín. Y bueno, este edificio que está justo al lado del M30, bueno, en realidad está más bien en un espacio pequeño que está entre el M30 y la calle Arturo Soria. Es un espacio así pequeñito. Total, que este edificio estaba construido en estilo racionalista por este arquitecto, Fermín Moscoso del Prado. Y bueno, para la época fue una piscina bastante popular, que frecuentaban bastantes
la clase alta madrileña de la época. Pero claro, con el tiempo, con la construcción, bueno, con el paso del tiempo y la construcción de varias piscinas alrededor, sobre todo piscinas municipales que se estaban construyendo en barrios como La Elipa, Pueblo Nuevo, claro, la piscina cayó poco a poco en decadencia y eso provocó que finalmente fuese cerrada en el año 2006. Y eso sí, en el 2011 el ayuntamiento lo declaró como uno de sus elementos de patrimonio histórico, pero aún así lleva estando abandonada desde ese momento, 20 años. Y ha habido más de una ocasión en la que se ha pedido que se valorase un poco más y se hiciese algo por lo que supuso en su época. Y bueno, ahora que hemos hablado un poco sobre el contexto de la ciudad lineal, ahora nos toca hablar de las curiosidades del distrito. Es decir, ahora que hemos hablado de esta parte que fue la ciudad lineal original, ahora nos toca hablar de esta parte de aquí, lo que viene siendo, bueno, vamos a llamarlo el ensanche de ciudad lineal. Es decir, los barrios que aparecieron después, tipo como La Elipa. Pues bien, y vamos a comenzar desde abajo, porque luego vamos a volver al punto de partida, donde hemos empezado. Comenzamos justamente, bueno, desde este lado comenzamos justamente en el cementerio de la Almudena, que forma parte de este distrito, de Ciudad Lineal. Este fue el cementerio más grande de toda Europa occidental. Bueno, no sé si lo sigue siendo, pero durante una época sí que lo fue. El caso, que este cementerio también fue bastante relevante porque Arturo Soria está enterrado justamente aquí. Sí, la tumba la pusieron justamente en el distrito del que tanto había hecho Arturo Soria. Y bueno, también como podéis ver, esta es la puerta de entrada, que muchos la conocéis de vista. Y también esta es la vista que veis, esta es la vista que se ve desde el aire, que como podéis ver forma una cruz en alusión a la mayoría de los muertos cristianos que están enterrados. Y además además de Arturo Soria, hay bastantes celebridades enterradas aquí, como Lola Flores, entre varios otros. Y bueno, también podemos hablar de la línea 110, que es esta línea del cementerio que sale de Manuel Becerra y la conecta justo que pasa por pleno Camposanto. Y hay muy pocas líneas de autobús que hacen eso, que se meten por dentro de cementerios. Y también podemos hablar de la avenida que pasa justamente al lado, la avenida de Daroca, que en su origen, que también forma parte de Ciudad Lineal, aunque del sur, fue el antiguo camino entre Ventas y que la llevaba hacia el vecino poblado de Vicálvaro. Como hemos dicho, una parte de la avenida de Daroca se mete directamente por el cementerio de la Almudena. No es mucha distancia, pero se mete un poco, porque lo que pasa es que hay una parte que está en la distancia entre el cementerio civil y justo al otro lado el cementerio de la Almudena. Y por lo tanto se mete justo entre dos cementerios y por lo tanto se mete dentro. Luego, como ha pasado en varias otras avenidas de otros barrios, esta avenida fue partida en dos. Que vosotros os cogéis el Google Maps y os vais a dar cuenta de que la avenida de Daroca mismamente está partida en dos. O sea, una parte está en Ciudad Lineal y la otra está en Vicálvaro. Y eso se debe por este nudo de aquí, que veis aquí. Que esto está justo por debajo de Alsacia, ya en los límites de Ciudad Lineal. Y esto con la construcción de estas dos avenidas, o sea, de estas dos carreteras, perdón, de la M23 y de la M40, eso hizo que la avenida de Daroca fuese partida en dos. Y por lo tanto, eso también provocó que esta línea de autobús, el 106, que es la línea de autobús que conecta Manuel Becerra con Vicálvaro, tuviese que cambiar de recorrido, porque antiguamente era la antigua línea M6 que conectaba estos dos pueblos. Y por lo tanto, al haberse hecho este nudo que veis, se tuvo que cambiar el recorrido para que pasase por aquí, por la avenida de Canillejas a Vicálvaro. Y eso, por lo tanto, ha hecho que el autobús dé mucha más vuelta y tal. Y bueno, continuamos un poco más hacia adelante. Este imagino que os suena, ¿verdad? ¿Os suena alguno? Por supuesto. Este es el dragón de la Elipa, que esto, por supuesto, es un icono para toda Ciudad Lineal y para la Elipa. Esta maravilla fue puesta en el año 81, durante la época de Tierno Galván. Y bueno, esto, que imagino que algunos lo recordaréis, ya que os creasteis en esa época, esto tenía un tobogán que
que también ha sido un símbolo para la generación X. Y luego, con el tiempo, pues ya sabéis lo que pasó, que ya hace unos 20 años o así se tuvo que tapiar por motivos de seguridad, más que nada porque ese tobogán que estaba no cumplía con la normativa de seguridad para los niños y por lo tanto se tuvo que tapar esta boca que veis, que bueno, aquí veis que estaba el tobogán y aquí ya no está. Y también os tengo que decir que cuando quitaron el tobogán también querían quitar el dragón entero. Y claro, los vecinos eso no iban a permitir que pasara, cómo no. Y en cuestión de 2 años, en 2010, pues consiguieron hacer que el dragón se quedase. Es decir, quitaron el tobogán pero dejaron que el dragón se quedara. Y por si no lo sabéis, esto todavía sigue aquí. Está en la avenida Marqués de Corbera, en la Elipa. Y bueno, por si alguno lo sabe, para que lo veáis, que está muy chulo. Bueno, ahora vamos a hablar de esta zona, que está aquí en medio, imagino que sabéis que es la M30. Y os tengo que contar una anécdota breve. Es decir, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué esta zona de aquí se llama Ventas? Es decir, el barrio de Ventas, que mucha gente lo llama barrio de la Lipa, pero administrativamente se llama barrio de Ventas. Pues es justamente por esto. Porque, mira, como podéis ver aquí está la Plaza de Toros de las Ventas, que está justamente al otro lado. Y aquí está el barrio de Ventas, que también es como se le llama a la zona del Carmen. Total, que esto se debe así porque esto antes estaba unido. Bueno, no estaba unido del todo, pero antes formaba parte del mismo barrio. Y claro, lo único que separaba este lado del otro fue la M30. Pero antes de la M30 estaba de lo que habíamos mencionado antes, el arroyo de la Broñigal, que es este espacio que veis aquí, que además ese espacio también se ha aprovechado en varias ocasiones por la depresión que genera. Es decir, vosotros cuando vais por la M30 os dais cuenta que estáis yendo por un nivel mucho más bajo de lo habitual, que a la izquierda y a vuestra derecha veis un poco que hay un poco de cuestas, ¿no? Pues ese es justo el origen, que es este mismo, el arroyo. Porque ya sabéis, el arroyo... Sí. Y subimos un poco hacia arriba, a esta parte de aquí, que esto también es bastante interesante y forma parte del distrito. Y no es ni más ni menos que el barrio de la Concepción, es decir, las colmenas del barrio de la Concepción. Pues bien, en el lado este del distrito, que muchos de vosotros lo habéis visto ya, están aquí estos 9 edificios, que son conocidos popularmente como las colmenas de Madrid. Esto, como veis aquí, son un total de 8.000 viviendas en el que viven más de 8.000 familias y esto fue construido a lo largo de los años 50 por un promotor inmobiliario bastante famoso que se llamaba José Banús, que además fue el mismo que construyó el barrio del Pilar. Este espacio que veis aquí, bueno, en estos pisos, que se concentran muchísimas personas, aquí vivían sobre todo personas que habían venido del éxodo rural, es decir, extremeños, andaluces, manchegos, y también había algunos militares, en algunos pisos de estos, había militares que estaban enchufados por el mismo Banús y que también los usaban como pisos francos para sus asuntos internos y también para traerse a sus amantes, entre otras cosas. Y bueno, este entorno, como lo veis, es bastante cinemático para muchos y es bastante atractivo, y tanto que se ha aprovechado para crear anuncios como uno de Coca-Cola del año 2003 y también videoclips como el de Tú me dejaste de querer, de C. Tangana, que a los más jóvenes seguro que os suena. Que bueno. Y antes de llegar a este punto, volvemos a este punto de aquí, que es la calle de Alcalá, que es una vertebración súper importante, que digamos que es como la Gran Vía de Ciudad Lineal, perdonando a Arturo Soria. Bueno, pues hablamos de la calle de Alcalá, que en este punto, que he hablado de esto en uno de mis últimos vídeos, se trata de la Avenida de Aragón. Y esto se explica porque, fijaos, en un momento dado, la calle de Alcalá terminaba aquí, en la Plaza de la Cruz de los Caídos, es decir, en Ciudad Lineal. Y a partir de este otro punto pasaba a ser la Avenida de Aragón. Y esto se puede ver sobre todo en diferencias bastante sutiles, especialmente en la numeración de la calle. Este número que veis aquí, en el 502, es el 502 de la calle Alcalá, porque se ha ido contando ese número desde la Puerta del Sol.
Pero en realidad, este 84 que veis encima forma parte de la Avenida de Aragón, porque se ha contado desde este punto, desde esta plaza. Y claro, esto, como su nombre indica, la Avenida de Aragón, antes de que se construyese la A2, es decir, la Avenida de América, fue la primera variante, la carretera que se usaba para ir en dirección a Zaragoza. Y bueno, con el tiempo, como sabéis, con el tiempo fue absorbida por la propia calle de Alcalá en los años 90, que esto fue durante el mandato de Álvarez del Manzano para hacer de Alcalá la calle más larga de la capital. Pero la cosa no acaba ahí, porque la Avenida de Aragón todavía existe, por muy difícil que sea de parecer. Porque fijaos, está justo este mapa de aquí, que esto no es Ciudad Lineal, es Canillejas. Esto que veis aquí está la calle de Alcalá, que es justamente el punto exacto donde termina. La calle de Alcalá está justo aquí, ¿vale? Esto de aquí, que es la 2, la Avenida de América, que también termina aquí, en este nudo, que es el nudo de Eisenhower, llamado así por el presidente de Estados Unidos. Y justo al otro lado de este nudo está la Avenida de Aragón, que bueno, tal como había dicho en uno de mis últimos vídeos, la numeración no empezaba en el 2, comenzaba en el 300 y pico, más que nada porque se seguía contando, es decir, la numeración de los portales estaba basada todavía en este mismo punto, es decir, en el punto en el que comenzaba la antigua Avenida de Aragón, de cuando comenzaba en Ciudad Lineal. Es decir, por ejemplo, si os vais al Hotel Marriott, que está en la Avenida de Aragón un poco más alejado, que ya casi en San Fernando de Henares cerca, ese hotel está casi en el número 400, por lo tanto, que está bastante cerca de este nudo, además, y que habitualmente sería el número 30, 40, pero no, es el número 400, porque se ha comenzado a contar desde el 328 en vez de contar desde el número 2 habitual. Y bueno, antes de concluir, tenemos que hablar de esta plaza, de la plaza de Ciudad Lineal. Como podéis ver, hemos vuelto al punto de partida, a la Plaza de la Cruz de los Caídos. Bueno, que se llamaba así originalmente, que algunos lo recordaréis, pero con el tiempo pasó a ser la Plaza de Ciudad Lineal para evitar tintes políticos. Esta nomenclatura fue cambiada en el año 87 por la actual. Y bueno, aquí lo estáis viendo nuevamente. La primera piedra con la que comenzó todo, y es justo ahí a donde hemos vuelto, al punto de partida, justo al punto exacto en el que Arturo Soria inició todo y dio origen a todo el distrito de Ciudad Lineal, y tanto a sus edificios como a sus vecinos. Y por lo tanto, esas son las conclusiones. Arturo Soria sin duda hizo un gran trabajo realizando el proyecto que siempre quiso hacer, y eso, por lo tanto, ha influido bastante en el urbanismo y en la visión que tenía el propio Arturo para cambiar las cosas. Y bueno, lo único que nos queda por decir, que muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y que os vaya bien en la vida. Bueno, si hay algún turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Sí. Bueno, muchas gracias. Y cuando has hablado de la primera piedra de la Ciudad Lineal, la de la izquierda, Sí. bueno, eso era una cápsula del tiempo. ¿En serio? Entonces, sí, apareció y entonces la pusieron, creo que fue en la época de Álvarez del Manzano, ahora no me acuerdo bien, pero vamos, era había una serie de objetos que habían guardado y entre los objetos estaba la placa donde decía, bueno, pues que cómo se hizo, esta fue la primera piedra de la Ciudad Lineal, y que bueno, que Arturo Soria era un hombre adelantado a su tiempo y que posiblemente por eso el proyecto de la Ciudad Lineal fracasó, porque claro, era un proyecto muy adelantado. Entonces fracasó en el sentido económico porque era una empresa privada. Entonces, claro, hacer un proyecto de esta categoría, un señor comprando terrenos a lo loco y que la gente no se lo vendían. Había una zona que era la zona rebelde, que llamaban,
que no les vendían los chalets, los chalets, Sí. la tierra, y que esto era un erial, porque si hay alguna foto anterior a la construcción de la ciudad lineal, era una zona que no había ni un solo árbol. Y entonces, bueno, aunque las cifras sobre los árboles que se plantaron en la ciudad lineal son muy diferentes, quiero decir, él logró crear un vergel. Y la idea de que todo el mundo tuviera acceso a una casa, que a quien le ha criticado porque dice, bueno, había casas muy lujosas y casas menos lujosas, pero lo cierto es que la gente tenía la posibilidad de tener una pequeña casa con un huerto y un jardín, y eso evidentemente Sí. O era una tenías- utopía. Claro. Claro, entonces, que bueno, que gracias a don Arturo. Pues muchas gracias. Bueno, yo en esto tengo que añadir alguna cosa, ahondando en lo tuyo. En esa época era una época en donde pues había miles de epidemias por el mal urbanismo que había, por las malas drenajes que había en las casas, es decir, el que hubiera casas con jardín y bueno, que hubiera casas con una ventana en los dormitorios, eso era ya algo impensable. Moisés, si me permites, que tenemos aquí a dos bisnietas de Arturo Soria. Ah, ¿en serio? A Cristina Keller. Entonces, ella es una grandísima conocedora de Arturo Soria, de la Ciudad Lineal, presidenta del legado, de la Asociación Legado de Arturo Soria, de la que somos miembros. Un fuerte aplauso, ¿no? Y bueno, ya sí que nos puede decir algunas cosas añadiendo a lo que tú ya nos has comentado. Bueno, está puesto así. Pues me gusta ver que la ciudad lineal, la historia de la ciudad lineal sigue despertando muchísimo. Bueno, pues me pongo aquí. Sí, aquí delante. Muchas gracias. Moisés, muchas gracias. Un placer, un lujo que nos encanta que a la gente joven también les siga despertando el interés de la verdadera historia, de lo que son nuestras raíces, ¿no? En el distrito, en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues que hay algunas cosas que estoy totalmente de acuerdo. Me ha encantado de tu presentación, cómo has hecho de inicio a fin, cómo nos has hecho ese matiz entre lo que es la ciudad lineal original y lo que luego fue el distrito, que es que muchas veces eso puede llegar a confundir un poco, ¿no? Porque aunque todo el distrito de Ciudad Lineal conserva esa esencia, esa riqueza cultural y por el tipo de personas, lo abiertas que son en general, hospitalarias, pues es una característica de los vecinos de Ciudad Lineal, que siendo muy diferentes, al final seguimos esa misma trayectoria, seguimos pensando en una ciudad urbana con sus espacios verdes, en una, digamos, también en la movilidad, en todos los problemas que tiene la sociedad para convivir en una ciudad que no para de desarrollarse, de transformarse, ¿no? Entonces, esa herencia la tenemos. Y muchísimas gracias. Cualquier cosa que queráis que os comentemos, si alguien tiene alguna consulta específica, pues desde la Asociación Cultural Legado de Arturo Soria os podemos hablar, porque hay tanto catedráticos como urbanistas, como historiadores y vecinos que nos enriquecen diariamente, ¿no? Y, por ejemplo, os invitamos a la Fiesta del Árbol de este año también, que será para el 12 de abril. Participad, que eso lo hacemos entre todos, y los colegios, y gente como Javier y Cigia 28. Sí quisiera corregir una cosa. Se cree, o sea, muchos dicen que se le han hecho que el nombre de la calle es porque se le ha puesto el ayuntamiento. No. La Compañía Madrileña de Urbanización fue una iniciativa privada donde, para proponer todas esas mejoras, había que remodelar cómo era Madrid, como bien apuntaba Javier, donde había una tasa de mortalidad, sobre todo infantil, elevadísima, una contaminación,
una mano de obra barata, ese éxodo rural, o sea, ya Arturo Soria intentaba solucionar problemas de lo que se llamaba, de lo que ahora llamamos la España vaciada, ese éxodo, el que la gente tuviese una vivienda digna, porque las viviendas construidas por la compañía madrileña, ya en adelanto a cómo eran las viviendas en el centro de Madrid, todas tenían agua y electricidad, que eran unas medidas higiénicas fundamentales. Cuando hemos tenido ahora el COVID, no hace tanto, aireación, aislamiento, pero que todo hubiese sol, luz, una buena ventilación. Todas las casas de la Ciudad Lineal cumplían estos elementos. Y bueno, que sigue inspirando internacionalmente. Ya no me extiendo más que... Y que lo que decía, la calle se llamaba Arturo Soria a votación de todos los accionistas, hombres y mujeres, de la Compañía Madrileña de Urbanización. Fue a petición de, si no me equivoco, en 1905, por uno de los accionistas, que casi todas las calles perpendiculares son nombres de aquellos y aquellas mujeres que formaron parte de la Compañía Madrileña de Urbanización. Beatriz, apúntame, que no me sale ahora el nombre. Ramírez de Arellano, es verdad. Pues fue quien en 1905 dijo, ya no puede ser que la calle principal de la Ciudad Lineal se llame calle principal, que es como aparecía en todos los planos. Entonces, Arturo Soria, hay que decir que quería que se llamase Pitágoras, porque él era pitagórico y su mayor ídolo podría ser... O sea, que digamos que él era bastante más humilde, que no decía, yo quiero el nombre de la calle principal. Bueno, si alguno tiene alguna cosa que preguntar, alguna curiosidad que quiera que en este momento se lo solventemos a alguno, pues encantada. Básicamente, ¿por qué no tuvo un apoyo oficial? Es decir, aunque momentáneamente hubo la guerra y hubo problemas financieros, quiero decir, me imagino que es un tipo de desarrollo urbanístico bastante interesante como para que en los sucesivos gobiernos hubieran con las modificaciones diferentes. ¿Por qué no se siguió ese desarrollo inicial? O sea, ¿cuál fue la causa? Aparte de las dificultades momentáneas, ¿no? Sí, pero lógicamente había un planteamiento de quitar un poco el concepto de ciudad de tipo medieval, basado en un centro, y con esto era un desarrollo bastante higienista en ese sentido, ¿no? O sea, es la pregunta. Bueno, causas, motivos varios. Como bien ha explicado o ha apuntado antes Lola, que también es de nuestra asociación, gracias Lola, que bueno, pues hay varios motivos. El primero, el proyecto de Arturo Soria, la Ciudad Lineal, se basó, fijaros, el poco tiempo de transformación del espacio, ¿vale? En 1882, él publica en el diario El Progreso su idea de un Madrid nuevo, un Madrid remendado. Lo empieza a presentar en el Ateneo de Madrid, en distintos sitios, para conseguir ese accionariado que necesita. Él va proponiendo esa idea, va consiguiendo dinero, van constituyendo la empresa que hace falta para construir toda la Ciudad Lineal, que es la CMU, Compañía Madrileña de Urbanización. Esto es el 3 de marzo de 1894, que es la fecha que aparece en la piedra, en la primera piedra que comentaba Moisés, que está justo ahí en la plaza, que os podéis acercar cuando queráis, que efectivamente apareció hace unos años, donde estaba la casa del propietario que cogió la primera oficina. Esa cápsula del tiempo estaba en lo que hoy es el Iris Rover, el irlandés. Ahí estaban las primeras oficinas de la Compañía Madrileña de Urbanización, que luego pasó a ser una escuela muy conocida, de mucho prestigio, que primero se llamó Goya, Escuela Goya, y luego Escuela Cervantes, si no me equivoco, si no fue al revés, sino primero Cervantes y luego Goya. Y
al cabo de unos años, pasados, pues esa piedra, esa cápsula apareció en el jardín de este señor, que lo conservó todo el tiempo que pudo y luego lo donó al ayuntamiento. Esa piedra está labrada y aparece, por eso es la calle Arzobispo Cos, que fue otro de los que cooperó, bendijo esa primera piedra. Igual que hay otra primera piedra, que es la que está en el Colegio Huérfanos de la Armada, que es el Cha, y ahí está la primera piedra, bendecida por el obispo de Sion, y también estuvo ahí Alfonso XIII en ese acto. Quiero decir que hay documentación que se puede corroborar. Que es curioso que está en los 5,3 kilómetros construidos de los 53 que estaban planeados, porque la segunda barriada llega a Vallecas, por eso es tan lineal, tan plano, o sea, tan continuado, porque por ahí va a seguir el ferrocarril tranvía, que consiste, la idea de la ciudad lineal es unir ciudades punto. En este caso, Moisés, ¿se puedes poner un momento el plano? Ese, ¿no? Por ejemplo, si veis, cada población es una ciudad punto, ¿no? Entonces, la propia teoría de Arturo Soria consistía en ir uniendo esas ciudades punto. La casa de campo es lo que ahí no podía conectar, sino sería un círculo. Y podríamos decir que es la precuela de lo que hoy se llama el bosque metropolitano. O sea, la idea de bosque metropolitano no es nueva, porque la base de este proyecto urbanístico era el transporte, el ferrocarril, que llevaba personas de día y mercancías de noche. En una ciudad en la que, fijaros cómo es hoy el transporte, ¿no? La paquetería, estamos siempre colapsados, las furgonetas encima de 24 horas, ¿no? Pues para una población que va creciendo sin parar, el crecimiento imparable, irracional de las ciudades, él proponía primero la movilidad, que en ese momento no era la población que somos hoy. Entonces, bueno, no os aturullo más, ¿sí? Con tanto dato. Si alguien quiere, no sé si te he resuelto. Bueno, las guerras fue un periodo de carencia, que el ir comprando muchos terrenos baratos, claro, el problema de la ciudad lineal es que era un proyecto antiespeculativo, porque era antiespeculativo, los dos puntos, los dos extremos valían lo mismo, se deshace el centro, no están todos los poderes tácticos en el centro y se deshace. Entonces, como se preveía por dónde podía pasar, los marqueses de Portugalete, por ejemplo, dijeron, pues ahora vas a pasar por aquí, que al principio eran aliados, pues ahora no te lo quiero vender. O se lo ponían a un precio tan elevado que ya no podía hacer ese tipo de construcciones de viviendas más baratas, también para ese equilibrio, porque era también un proyecto filosófico, sociológico, de convivencia de clases, que de hecho hace poco recibimos un premio, bueno, le homenajearon en Sevilla la Cátedra Vivienda por el descenso de criminología que se ve en una fase inicial del proyecto, porque si conviven, coexisten todas las clases sociales, al final esas desigualdades y esa pérdida de oportunidades se desvanece. O sea, todo el mundo tiene más o menos las mismas, no se organizan guetos, no hay. Entonces, bueno, pues no sé si he contestado en mayor o menor medida. Y sobre todo para ir en paralelo a lo que fue el Eixample catalán de Barcelona, aquí no recibiera aparentemente ningún apoyo oficial, ¿no? Y sin embargo, pues es quiero decir, tiene todas las características de la modernidad, desde Haussmann en París al Ensanche de Barcelona, es decir, que son pioneros en el desarrollo urbanístico, y entonces me extraña que ni inicialmente ni posteriormente
quiero decir que se abandonó a los intereses especulativos y no hubo ningún momento. Y luego quería preguntarte otra cosa. Tengo entendido que las casas más nobles, entre comillas, estaban en la primera línea al lado del tranvía y las otras casas, las más y estaban como en calles ya más paralelas. ¿Es cierto o cómo era esto? Sí. Pues mira, no sé si conoces la calle López de Aranda. Vivo al lado. Pues la calle López, ahí está una. Pues fíjate, López de Aranda. Ahí hay una de las pocas protegidas que era del mismo propietario, y al lado la otra también, que la van a derribar enfrente del colegio Equipo, no sé si lo conocéis. Pues no sé por qué en el plan los que revisaron dentro del plan de edificios protegidos de hace 2 años, del 21, decidieron que una sí y otra no. Pues la de Dulcinea Beck, que se llama así, porque y ahí había, hasta Filomena, había conejos, gallinas y un huertecito y un poco, es de las menos reformadas. Mantiene la proporción exacta de 1/5 de vivienda, huerta y jardín. ¿A cuántos metros está de la vía principal, que es por donde pasa el ferrocarril? Es señorial. Esa casa tenía cuarto de baño y tenía luz. La que es un poco más grande, la que van a derribar seguramente, es un poco más grande, porque la agrandaron, esa sí fue un poco más reformada, pero eso nos hace una idea de que había una zona, además, donde había, claro, la ciudad lineal, que su mayor apogeo fue en 1912, desde la fecha que os dije que publicaron el primer anuncio, que en el diario El Progreso, 1882, empieza la primera piedra en 1894, en menos de 20 años transformaron ese espacio con la maquinaria de entonces, con las personas que eran entonces. Hay unas fotos de los desmontes, porque eso no era tan lineal, estábamos en los Altos de Madrid. Era un esfuerzo enorme de inversión. ¿Por qué no recibieron todo el apoyo? Porque en ese momento había también mucha competencia por lo que eran los tranvías. Había sabotajes entre las compañías de los tranvías, había intereses también, pues ahora me llevo bien, ahora no me llevo bien, como era los marqueses de Portugalete, ¿vale? Que en los planos propios de la Compañía Madrileña de Urbanización, a esa zona donde está la Plaza Cidón, que es la única parte que tiene un poco de curva, porque fue la única forma en la que pudieron evitar, corregir esa no te vendo el terreno, que luego construyeron a imagen y semejanza de la Compañía Madrileña de Urbanización, con todas las infraestructuras hechas por la Compañía Madrileña de Urbanización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenían también sus enemigos, supongo que sí. Y a la hora de conseguir licencias, pues supongo que también, porque también proyectaron el primer metro de Madrid, que habría sido el segundo del mundo después del de Londres, y no le concedieron esa licencia a Arturo Soria, ni con Manuel Becerra. Volvamos a Moisés. Yo solamente quiero apuntar una cosa, en línea con lo que está diciendo, que creo que también es importante, y es que también hay que poner en época, para contestar también tu pregunta, que Arturo Soria era un político. Y fue un político que estuvo exiliado, y era conocido en el siglo XIX mucho más por sus temas políticos que por el urbanismo. Y también me imagino que en todos esos años fue una persona muy contestataria con todo lo que hubo, con toda la monarquía. Fue en Puerto Rico, ¿no?, donde estuvo exiliado. No fue exiliado. Bueno, se fue como delegado, tal, pero luego le pilló el final de la... Estuvo en Quebradilla, luego salió como diputado a Cortes de Quebradilla. Sí. Pero bueno, era una persona que, como todos políticos, pues tenía muchísima gente en contra y mucho más con un proyecto privado tan así. Pero bueno. Bueno, allí tuvo que luchar contra el caciquismo, claro, y por intentar fue la ley Moret. Fue el que abolió la esclavitud en Puerto Rico, ¿no? Claro, sí, entonces pues por eso tuvo que salir con lo opuesto, al parecer.
de allí, porque imagínate lo que era en aquel momento, oye, ¿cómo que me dejas sin mi mano de obra? Bueno, volvamos a, perdona Moisés, esto da para muchas cosas, ¿eh? Y entonces, claro, perdona no pasa Moisés. nada. Entonces, preguntas para Moisés. Sí, que lo han tirado. Ah. No, pero eso es una de las casas. Sí. Sí, el edificio, la casa Alma, esta que está en ¿Sale? Arturo Soria. Sí. Esa. Ah, esta no. Villa Alma, aquello es uno de los ejemplos sí que se ha restaurado, se ha conservado. Es desde la asociación pedimos que eso, pues, si tuviese un uso para el barrio, ya fuese una biblioteca, una sala de estudio, un museo de la ciudad lineal, en la ciudad lineal, que es lo que reclamamos pues muchos de los descendientes de aquellas familias. Podría tener un uso interesantísimo, abierto a todos. Pues esa fue una casa original de las que la CMU sorteaba. En ese caso era creo que es la tipología burguesa y bueno, pues le tocó a un maestro que fue Natalio Utrey en su día y luego ya pasó, se llamaba Villa Hispana porque la señora propietaria era Villa Hispana. Si te interesa, tenemos dentro del legado Arturo Soria un artículo que escribió David Sánchez, autor de Un paseo por la ciudad lineal, precisamente de Villa Alma y de Villa Rosario, que está aquí. Bueno, cuestiones. La primera, Esta. Villa Catalina. Villa Catalina, que está en Mayalombillo, bueno, en esta la asociación, conjunto de los vecinos, nos implicamos muchísimo en el momento del confinamiento, porque empezó a tener una ocupación indebida, por temas de drogas, con un montón de colegios por ahí, los vecinos, lógicamente, muy preocupados. Esta es la que se ha vendido. Se ha vendido en. Es una fundación de Nike vinculada con el mundo editorial, tengo entendido. Estamos intentando a ver si nos recibiesen. Se ha vendido, y os digo, por 1.350.000 euros porque yo estuve ofertando para comprarla. Bueno, yo no, cuando se vendía, luego la compraron ellos. Bueno, cuestiones para Moisés. No, es Sí. Caballero, es una fundación filantrópica, quiero pensarlo, porque he visto. Es para Moisés. Bueno, yo te sigo en Instagram de hace no mucho tiempo, pero la verdad que me parece un contenido muy bueno el que haces, de mucha calidad. Y te quería preguntar, o sea, ¿qué es lo que te motiva? Porque me parece como cuentas muchas curiosidades muy potentes para que gente como los que estamos hoy aquí lo conozcamos. Yo, por ejemplo, no lo conocería muchas cosas de las que cuentas por otras formas. Y te quería preguntar qué es lo que te motiva, cómo investigas, o si, por ejemplo, no sé de qué zona eres, pero si empezaste investigando más de tu barrio y eso te llevó a interesarte por el conjunto de Madrid, o es por tu profesión. O sea, me parece como un tema tan específico y tan valioso que tengo curiosidad por ver qué te motiva y qué te ha llevado a estar aquí hoy contándonos nuestro barrio. O sea, que por qué lo hago, básicamente. Sí. O Bueno. sí, o cuál es tu proceso para encontrar tantas curiosidades. Pues a ver, esto lo hago más que nada por amor al arte. Básicamente porque es algo que siempre me ha gustado, de toda la vida. Y bueno, os voy a dar un poquito la chapa, lo siento. Que bueno, hace unos años, cuando se vendían las páginas amarillas que tenían el callejero antes de Google Maps, pues bueno, eso a mí me gustaba bastante. Y eso hizo que comenzase a dibujar las calles de mi barrio, que yo soy de Chamberí en mi caso, y luego comenzase a dibujar planos de metro, y luego con el tiempo, pues estamos aquí. Y así estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú querías decir algo? Bueno, ya que es de Chamberión, que no es de. ¿Qué nos puedes contar de la estación de Chamberí, que es una estación que desapareció en los años 60
y que luego se ha vuelto a reabrir como museo hace poquito, pero hasta muchísimos años tenías que estar muy pendiente cuando pasabas por la línea 2 en tren porque se veía. ¿Qué conoces de ella? Bueno, pues qué decir de Chamberí, ¿no? Que nadie sepa. Pues a ver, esto era una parada original de la 1 de metro, que bueno, era una parada más que con el tiempo se tuvo que cerrar por dos razones. La primera, porque estaba en curva, es decir, porque estaba en curva y porque había una cuesta bastante pendiente en la calle Luchana. Y además estaban muy cerca las dos estaciones, es decir, Iglesia y Bilbao. Y como estaban demasiado cerca, pues porque no se pudo. Bueno, esto se hizo porque con el en ese tiempo se estaban ampliando los andenes de la 1, es decir, que antes medían 60 metros y habían pasado a medir 90, pero en Chamberí Claro, no se puede porque hacer. pasaron de ser de 4 vagones a 6. Da 6. Entonces, claro, ampliar 2 estaciones de 4 a 6, la central se quedaba muy cerquita. Sí, claro. Y por eso hay, como veis que en Iglesia hay un vestíbulo más de una calle más pequeña. Es decir, en la calle que hace esquina Santa Engracia con Sagunto hay una boca de metro más que se añadió artificialmente. Y eso para hacerlo más cercano a Chamberí. Y lo mismo con Bilbao, en la calle Luchana, que se pusieron 3 bocas más. Que no sé si lo habéis pillado, pero... ¿De qué barrios has hecho estudios, análisis o investigado? Pues a estas alturas un poco ya de todo. He hecho he hecho investigaciones de Carabanchel, de Arganzuela, de Tetuán, un poco de todo, la verdad. ¿Que dónde lo publico? Ah, lo hago en TikTok y en Instagram. Así que eso. ¿Alguna cosa más? Bueno, Moisés, pues muchísimas gracias.